Y yo recuerdo que fue llegar a la cocina, ver todo eso, darle las gracias a María e irme al baño a vomitar. Porque entiendes que ese estético es artificial. ¿Esto a qué me llevó? Esto me llevó a pasar 1 mes y medio de un hambre, de una falta de energía. Probablemente a nivel físico puede que fuera el peor mes de mi vida. Cuando hablamos de objetivos fitness, la gran mayoría de la gente empieza, o al menos tiene en la parte trasera de su cabeza, esa idea del modelo fitness, ¿no? De la modelo de Victoria's Secret, de la portada de Men's Health, ese cuerpo atlético, tonificado, súper definido, que parece que tienen todos los atletas y todos los actores y actrices de Hollywood. Pero cuando hablamos de conseguir ese tipo de cuerpo, de conseguir ese tipo de físico, hay varias cosas que tenemos que entender y es verdad que aunque tiene beneficios, hay otras cosas que no están tan bien y esto es un poco lo que quiero que hablemos hoy en esta tercera parte de la miniserie sobre mi propia transformación, porque yo personalmente llegué a un punto en el que, pues bueno, se podría decir que tenía ese físico de revista, no porque lo diga yo, sino porque ha salido publicado y demás, sesiones de fotos, lo más definido de mi vida, pero quizás no era exactamente lo que yo pensaba que iba a ser. Así que sin más dilación entramos en esto. En el último episodio hablamos de cómo pasé de dejarme ir a llegar a una estrategia que podía mantener el resto de mi vida, una estrategia que me daba resultados, una estrategia que era sostenible con mi contexto y que me ayudaba a no solamente perder más grasa y ganar más músculos, sino también tener más energía, mejorar mi libido, acelerar mi metabolismo, hacerme sentir mejor, etc. Claro, en mi carrera profesional, al final, estando dentro del fitness, pues uno intenta pues, ir subiendo escalones, ¿no? Y una de los objetivos que me propuse esto creo que fue 2022 probablemente, alrededor de, sí, por ahí, 2022, fue el de, bueno, pues el de ser publicado, ¿no? El de empezar a ganar algo de reconocimiento en medios, tener artículos, en mi cabeza incluso alguna portada de revista que no llegó a pasar, pero bueno, era un poco el objetivo que tenía. Y una de mis máximas desde que empecé en el fitness, y es algo que ya hacía en mi mundo profesional anterior, cuando me dedicaba a la enseñanza, es el de no dejar de aprender. Yo al final soy una persona que viene del mundo académico, entonces evidentemente el tema del aprendizaje para mí es muy importante y el tema de formarme y el tema de estar constantemente invirtiendo en mi propio desarrollo. Entonces, una de las cosas más importantes para mí a la hora de desarrollarme como entrenador ha sido la de trabajar con muchos otros entrenadores, tanto muy por encima de mi nivel como de mi mismo nivel o incluso algunos que se considerarían por debajo, simplemente para ver pues cómo trabaja otra gente, para aprender de gente que sabe más que yo, para ver qué cosas hacen bien, qué cosas hacen mal, qué cosas puedo yo aplicar en mi propio entrenamiento. Esto me ha llevado pues eso, a trabajar con más de una decena de entrenadores, algunos de renombre mundial, otros pues gente local y bueno, aprender mucho. Entonces, para este objetivo que me marqué, claro, no deja de ser un objetivo bastante similar al de una competición de culturismo sin la parte del volumen. ¿A qué me refiero con esto? Al final, cuando tú quieres conseguir el mejor físico posible, sobre todo si es a nivel de una sesión de fotos, a nivel de una competición, etcétera, estamos hablando de crear una base y de luego tener un momento o unas horas en las que tú te ves en la mejor forma física de tu vida. Claro, todo esto viene con las estrategias y demás. Entonces yo lo que decidí fue contratar a un entrenador, en este caso un entrenador de culturismo, una disciplina que yo no había tocado hasta el momento, para, pues bueno, no para que me enseñara las cosas que tenía que hacer, porque yo la teoría ya me la sabía, pero sí para, primero, ver cómo trabaja este tipo de profesional, segundo, siempre que tengo un objetivo, yo personalmente intento trabajar con alguien porque la parte de tener que rendir cuentas a otra persona para mí es muy, muy importante. Casi siempre no es cuestión de saber qué tenemos que hacer. Mucha gente sabe que tiene que comer menos calorías y entrenar, pero luego a la hora de ponerlo en práctica, a la hora de ajustar y demás, pues incluso para los profesionales tiene mucho sentido el tener un entrenador. Yo siempre digo lo mismo, Messi y Cristiano no tienen un entrenador porque ese entrenador juegue mejor al fútbol que ellos, ni porque ellos necesitan que nadie les ayude a pegarle mejor a la pelota.
¿vale? Pero sí que tiene otros muchos beneficios. Entonces yo contraté a este entrenador. Me estoy yendo un poco por las ramas. Contraté a este entrenador con el objetivo de una campaña que habíamos preparado para Black Friday. Yo creo que esto sería año 2022. Y lo contraté con tiempo. Empezamos a trabajar antes de verano, ¿vale? Y el objetivo era, pues eso, no sé, segunda o tercera semana de noviembre. Entonces, bueno, una programación de culturismo muy estricta, volvía a entrenamientos muy largos. Si recuerdas del anterior episodio, ya había pasado a hacer 4 entrenamientos a la semana de alrededor de 1 hora. Ahora volvía a los entrenamientos de cerca de 2 horas, 5 días a la semana. Estaba metiendo cardio en ayunas, quitándome pues muchos alimentos que a mí me gustaban, siguiendo una dieta mucho más estructurada, pero al final era como, bueno, esto es una fase, ¿no? Tengo en mi cabeza ese objetivo de esa sesión de fotos que tengo que hacer en noviembre, está bien. Es una cosa pasajera y luego volveré a mi estrategia sostenible. ¿Qué pasa? Avanzando un poquito en la historia, llegaba mitad de septiembre, más o menos, principio de octubre, y no estábamos cerca del objetivo. Habíamos perdido bastante peso, había perdido bastante grasa, había perdido también algo de músculo, pero no estaba todavía cerca del objetivo que nos habíamos marcado para llegar a esa sesión de fotos con las mejores garantías y para poder hacer una buena promoción. Y claro, en este momento aquí, por eso para mí es muy importante el tema de la comunicación con un entrenador. Yo con mi entrenador, desde el primer momento, creo que fui bastante honesto y le comenté, mira, estoy haciendo esto porque tengo esta promoción en este día y necesito estar en la mejor forma física para este día. Claro, este entrenador no teníamos tantísima comunicación, que al final entiendo que también el mundo del culturismo es un poco el modelo que se sigue. Y cuando llegamos a ese chequeo, principio de octubre, una cosa así, me dijo, no estás preparado, no vamos a alargar la preparación. Y claro, yo no podía alargar la preparación, porque yo tenía una cosa contratada, tenía la promoción ya publicitada en Estados Unidos, que en aquel entonces yo trabajaba para Estados Unidos, pues el Black Friday es un momento que no se repite a lo largo del año, por lo tanto era como, es que no puedo, no podemos cambiar la promoción. Así que decidimos meterle todavía más caña e intentar lo que en ojos de mi entrenador iba a costarnos 4 o 5 meses, hacerlo en mes y medio. Claro, ¿esto a qué me llevó? Esto me llevó a pasar un mes y medio de un hambre, de una falta de energía, de una falta de libido. O sea, probablemente a nivel físico puede que fuera el peor mes de mi vida, haciendo entrenamientos sin ningún tipo de energía, haciendo 2 horas de cardio por la mañana, 1 hora de cardio después de entrenar, prácticamente 2 horas de entrenamiento. A nivel de empresa, sufriendo, porque claro, al final pasaba de dedicar 1 hora al entrenamiento a dedicar pues prácticamente 5 horas al día al entrenamiento, comiendo muy poquito. Es verdad que el tiempo que pasaba entrenando no lo pasaba comiendo, pero bueno, muy mal. Fue una experiencia bastante horrible y llegó incluso al punto de que la última semana tuvimos que hacer una puesta a punto tan exagerada que yo no podía dormir por las noches. Tenía calambres en las piernas, calambres en el glúteo, recuerdo, cuando me sentaba muchas veces. Y realmente fue una experiencia bastante mala, bastante mala. Al final llegó el día de la sesión de fotos y sí que es verdad que, pues oye, tenía un físico increíble. Es verdad que si solamente ves, imagino que habré puesto alguna de las fotos en el thumbnail, o incluso si hacemos alguna edición las pondremos por aquí. Pero sí que es verdad que la sesión de fotos salió muy bien, las fotos salieron a pedir de boca, yo la verdad que tenía un punto físico increíble. Sí que es verdad que en algunas de las fotos en la cara se me ve pues lo mal que lo había pasado en esas semanas, pero en líneas generales la verdad que conseguimos el objetivo. ¿Qué pasa? Evidentemente, este tipo de
este tipo de acciones, este tipo de estrategias están pensadas para un momento específico. Están pensadas para llegar a la sesión de fotos, llegar a la competición, verme lo mejor posible durante esa hora, 2 horas, 3 horas y luego pues tener un retroceso. El retroceso fue que yo, evidentemente, después de todo lo que habíamos hecho, después de la sesión de fotos, ¿qué hice? Pues me cogí a María y nos fuimos a un buffet libre. Y comí lo que no está escrito. Pero bueno, además, sin ningún tipo de sentido. Yo recuerdo, era un buffet libre en Granada. Estaba comiendo gazpacho, haciéndome un chuletón, encima sushi, pasta, no sé. na- unas mezclas increíbles, pero claro, venía de pasar 6-7 meses de hambre y un mes y medio de subirme por las paredes del hambre que tenía. O sea, de estar de mala leche, de estar irascible, muy mal. De hecho, María, la verdad que se portó muy bien conmigo porque tuvo que soportarme, porque yo ahora, echando la vista atrás, ese mes y medio final fue, fue muy difícil, fue muy, muy, muy difícil, sobre todo a nivel mental y a nivel de que tenía que seguir sacando adelante una empresa mientras no tenía nada de energía, mientras me sentía fatal y mientras veía que todavía me quedaban semanas de esto. Todo esto me llevó a que esa misma noche, después del buffet libre, llegué a casa, recuerdo que María me había comprado un montón de chocolates y croissants y demás, y turrones, claro, evidentemente, porque ahí ya estaban empezando a ver turrones, me lo había dejado encima de la mesa a modo de regalo, y yo recuerdo que fue llegar a la cocina, ver todo eso, darle las gracias a María e irme al baño a vomitar del empaste que llevaba. Luego estuve 2 o 3 días súper malo por eso, por la deshidratación de los días anteriores, por el estrés, la comida y demás. O sea, fue una situación de verdad, de las que yo pensé, vale, una vez en la vida y ya está. Y de esta situación saqué 2 lecciones que creo que han marcado mucho cómo luego he evolucionado en mi relación con el progreso, en mi relación con la transformación física hasta el día de hoy, a pesar de que no fueron las últimas sesiones que hice. La primera es que eres capaz de hacer mucho más de lo que piensas. Yo cuando miro hacia atrás, probablemente nunca me haya restringido tanto a nivel de comida. Probablemente nunca me haya esforzado tanto a nivel de entrenamiento. Probablemente nunca le haya dedicado tanto tiempo a mi transformación. Y creo que sí que tiene valor el una vez o 2 veces ponerte en una situación súper extrema para darte cuenta de realmente cuál es tu capacidad. Porque muchas veces, y esto lo veo constantemente con mis miembros, me pasa a mí mismo y por eso muchas veces me grabo en el gimnasio, muchas veces si tú no sabes cuál es tu máximo, si tú no has ido a ese extremo, puedes estarte quedando muy corto porque piensas que no tienes más capacidad. Muchas veces hacemos una repetición y decimos, vale, hasta aquí, cuando en realidad podríamos haber hecho 3, 4 o 5 más, pero simplemente no lo sabemos. Esto es lo mismo que me pasa muy a menudo con miembros que empiezan, que una semana cogen 10 kilos y la semana siguiente cogen 15 kilos y hacen las mismas repeticiones. No has ganado el 50% de fuerza en una semana. Tú la semana anterior ya podías haber cogido 15 kilos, pero como no lo habías hecho antes, no sabías que se podía hacer. Entonces yo creo que tiene mucho valor el ponernos en una situación controlada y demás, pero en llevarnos a ciertos extremos para darnos cuenta de lo que podemos conseguir. Y justo lo comentaba con un cliente esta mañana, el no me hace falta tener un six-pack para ser feliz o para ser una mejor persona, pero el llegar a ese punto de conseguir un six-pack, que si luego lo puedo mantener, lo mantengo, pero que si no, pues oye, me lo veo unas semanas y vuelvo, te da esa sensación de decir, vale, puedo hacerlo, puedo llegar ahí si quiero, si me vale la pena. Entonces, eso sí que es verdad que de toda esta situación que a nivel salud fue bastante negativa, ya no hablaremos de esto, creo que me permitió el darme cuenta de que podía hacer más a nivel físico, de que mi cuerpo podía ir mucho más allá de lo que yo le estaba permitiendo. Y la segunda es la de la planificación. ¿Por qué? Porque en este caso, y de nuevo, no quiero culpar al entrenador porque probablemente fuera más culpa mía que suya de no haberme comunicado del todo con los objetivos, pero si yo tengo
un objetivo tengo que planificarme bien y tengo que ir haciendo ajustes a lo largo del tiempo. Este ajuste que hicimos este último mes y medio, si yo lo hubiera hecho en los últimos 3 meses en vez del último mes y medio, hubiera sido muchísimo más llevadero y probablemente no habría tenido tantos problemas de energía, probablemente a nivel de empresa me habría ido mejor, probablemente habría disfrutado más del proceso y probablemente pues no me habría jugado un divorcio en mi casa porque estaba totalmente gruñón durante las últimas 6 semanas. Entonces, creo que es muy importante que en todo momento tengamos ese concepto de cuál es el objetivo y dónde estamos en el camino a ese objetivo para poder ir haciendo ajustes y variando. Y esto, evidentemente, en un caso como el de una competición, el de una sesión de fotos, el de unas vacaciones, pues es como un plazo muy cuadrado, muy estricto. Pero también es importante que nos demos cuenta cuando no son plazos tan estrictos y nosotros somos los que le estamos poniendo esa rigidez. Porque hay veces que es como, vale, yo quiero conseguir el six-pack, volviendo al mismo ejemplo, quiero conseguir un six-pack, quiero conseguir un glúteo más grande, quiero conseguir verme con un 10% de grasa corporal. Y nadie te dice que te vayan a dar un premio porque llegues ahí una semana antes. La versión de ti que ya tiene eso le va a dar absolutamente igual si tardaste 4 meses, 5 meses, 6 meses, 7 meses. De lo que se va a acordar es de cómo lo pasaste hasta llegar ahí. Porque si yo puedo decidir llegar a tener un six-pack, por ejemplo, y sé que estoy volviendo al mismo ejemplo todo el rato, pero es el fácil. Decidir conseguir un six-pack en un año, sin sufrir, tranquilamente, poquito a poco, acercándome y teniendo cada vez más energía, pudiendo seguir teniendo vida social, etcétera, o que tengo que conseguir un six-pack en 8 meses, restringiéndome un montón, perdiendo energía, perdiendo tiempo con mi familia, etcétera, pues oye, ¿qué quieres que te diga? Yo personalmente voy a optar por la opción más larga, pero que me permite que el camino sea más disfrutable. Entonces, para mí eso es muy importante el entender, primero, qué tipo de objetivos tenemos, si son unos objetivos cerrados de tengo que estar en cierto día, en cierta forma, o si son objetivos de decir, oye, pues yo quiero llegar aquí, pero si tardo un poquito más, un poquito menos, tampoco me importa siempre y cuando el llegar ahí sea sostenible. Y claro, escuchando esto, por esto digo el tema de empujarnos y de llevarnos a ciertos extremos. Probablemente cualquier persona en su sano juicio diría, vale, ya lo has probado, ya has hecho esta estrategia súper extrema, has conseguido unos resultados buenísimos, al menos a nivel físico, ya está, una vez y se acabó, tu filosofía no es esta. La realidad es que, claro, por necesidades de mi carrera, empresariales y oportunidades que me fueron saliendo, pues me vi en la situación de que este proceso tuve que hacerlo 2 veces más. Estas 2 veces con otros entrenadores, con una filosofía distinta, y aquí es a lo que yo quería ir. Si yo solamente me hubiera quedado con esa primera experiencia de conseguir el mejor punto físico para un momento específico y demás, yo habría pensado que esto es algo completamente insano, que esto es algo que no se debería de hacer, que esto es algo que nadie en su sano juicio debería siquiera plantearse, a no ser que le estuvieran pagando por ello. Sin embargo, las otras 2 veces que hice este proceso, aprendiendo de los errores anteriores, lo hicimos con mucha más planificación, lo hicimos con mucho más tiempo, lo hicimos con un margen de error más grande, teniendo en cuenta, no trabajando para teniendo en cuenta el mejor escenario posible, que quizás era un poco lo que nos pasaba en esa primera preparación, sino al revés, diciendo, vale, voy a hacer un poquito más durante un poquito más de tiempo para asegurarme de que en el peor de los casos mi base sea mucho mejor. Y esto lo que me llevó fue a que las siguientes 2 sesiones de fotos que hice fueron muchísimo más disfrutables. No te quita que los últimos días siempre son duros, pero cambia muchísimo. Sin ir más lejos, esta última sesión que hice, que además me propuse que iba a ser la última, por lo menos en muchos años, realmente solamente lo pasé mal, entre comillas, los últimos 2 días. Al final, es lo que decimos, no deja de ser un momento en el que tienes que estar manipulando agua, tienes que estar manipulando carbohidratos, estás en un porcentaje de grasa muy bajo y bueno, pues en esos momentos en específico no vas a tener la mejor o la máxima energía. Pero claro, la diferencia de sufrir durante 6 semanas, o sea, sufrir durante 6 meses y luego sufrir muchísimo durante 6 semanas
para tener un par de horas o 3 en las que te ves increíble versus tener un proceso de 7-8 meses más o menos demandante, pero muy llevable, y luego sufrir un poco, un par de días o 3 días para llegar a tener ese punto físico, pues evidentemente cambia muchísimo la cosa. Y ahí es a lo que yo voy, que no hay estrategias, hay muy pocas estrategias que sean malas para ti. Lo que está mal es cómo las aplicas, cómo las planteas y cómo haces esos ajustes. Porque incluso si tú eres una persona que, si eres una persona que quiere competir, probablemente no debería estar escuchando este podcast, pero bueno, imagínate que sí, o que en un momento tengo clientes, justo hablábamos hace unas semanas con Jorge, esta semana va a ir al orgullo y era uno de los principales objetivos que teníamos, verse de la mejor forma posible el día del orgullo, o tienes unas vacaciones, o tienes, yo qué sé, un viaje de crucero que te quieres ver increíble, o te vas a casar y te quieres ver espectacular en la luna de miel. Claro, sí que son momentos en los que queremos llegar con cierto punto físico, ¿vale? No te estoy diciendo que no puedas planificarte algo que sea un poquito menos sostenible para poder disfrutar de un físico mejor durante X tiempo, pero es muy importante el cómo planteas esa estrategia, porque si lo haces a lo bruto, si lo haces como yo lo hice la primera vez, como lo hicimos con mi entrenador la primera vez, lo que vas a llegar es a un punto en el que sí, te verás de locos, te verás increíble, pero habrás sacrificado mucho por un resultado que va a ser efímero y que probablemente te va a quitar las ganas de seguir progresando, probablemente te va a quitar las ganas de volverlo a hacer nunca más. Sin embargo, si lo planteas más o menos bien, oye, pues puedes sacrificar un poco de sostenibilidad por unos resultados un poco más a corto plazo, teniendo muy en cuenta cuáles son las expectativas y cómo vas a poder mantenerlo a lo largo de tu vida cuando luego vuelvas a dar un pasito hacia atrás y cómo puedas seguir progresando. Entonces, mi tercera etapa con el fitness fue esta de buscar el rendimiento máximo, de buscar la estética máximo y con lo que te quiero dejar en este episodio es que todas esas fotos que ves en Instagram, todos esos vídeos que ves en Instagram, todos esos físicos que salen en las revistas, en las películas, en las series, son artificiales en el sentido de esa persona no se ve así 24 horas al día, 365 días al año. Hay protocolos que se utilizan para llegar a verte de una forma específica durante unas horas. Y esto requiere de mucha preparación, requiere de mucha disciplina, requiere de mucho esfuerzo, evidentemente, pero no deja de ser algo que es temporal. Porque muchas veces puedes que tú estés haciendo todas las cosas bien, estás llevando una estrategia de entrenamiento muy válida, estás llevando una nutrición muy buena, te sientes bien, te ves bien, tienes energía, los entrenamientos guay, pero no terminas de verte con ese punto físico increíble que ves en las redes sociales o en la tele. Y dices, es que estoy haciendo algo mal. No. Esa otra persona que tú ves probablemente se vea incluso peor que tú en algunos momentos a lo largo de la semana. Lo que pasa es que manipula ciertas cosas de su cuerpo para en ciertos momentos, durante un periodo corto de tiempo, verse de cierta manera. Y es verdad, no te voy a mentir, para mí fue un antes y un después el sentirlo en mi cuerpo. Porque el ver que durante un mismo día cambias tantísimo tu composición física, a mí personalmente me quitó mucha presión, porque era como, vale, yo sé que puedo estar así si hago estas cosas, pero cuando no hago estas cosas me voy a ver de esta otra forma que ya está muy bien, ¿vale? Perfecto, pues como que te ayuda a entender un poquito más esa dismorfia, ¿no?, corporal que tenemos a veces, porque entiendes que ese estético es artificial, que no es la realidad, que en el día a día ni el culturista, ni el modelo, ni el actor, ni el futbolista se ve completamente rajado cuando no le está dando la luz, cuando está sentado en el sofá y cuando está relajado, ¿vale? Entonces, cuando entiendes eso, te cambia mucho la visión, y para mí fue un antes y un después el hacer estos periodos de llevar mi cuerpo al extremo, saber hasta dónde puedo llegar, entender cómo funciona mi cuerpo y cómo se pueden llegar a conseguir los mismos resultados de dos formas distintas, una siendo las dos igual de efectivas, una siendo más disfrutable y la otra pues siendo un absoluto infierno. Y esto pues evidentemente
me llevó a querer buscar la fórmula más eficiente, pero que a la vez me mantuviera cuerdo, que fuera relativamente fácil de llevar durante el resto de mi vida. Esto es de lo que vamos a hablar en el último episodio, que es un poco el cómo veo ahora el fitness, el cómo entreno, el cómo como, el cómo me planifico los objetivos, que personalmente, habiendo pasado por todas estas etapas de primer momento de probar un montón de cosas, no conseguir nada, a luego dejarme ir, a luego hacer las cosas más extremas para conseguir los resultados más increíbles posible, el entender por fin, coger todos esos aprendizajes, bajarlos a tierra y empaquetarlos en una estrategia que me valga a mí durante el resto de mi vida, pues creo que es valioso y es lo que me gustaría compartir contigo en el próximo episodio, pero eso será en el próximo vídeo. Así que nada, como siempre, si te ha servido de algo, si has sacado valor de este vídeo o de este podcast, mándaselo a alguien, que si tú has sacado valor, esa otra persona también va a sacar valor, ellos te lo agradecerán, tú te sentirás un poquito mejor por ayudar y conseguiremos expandir la palabra de The Real Fitness Show. Y pues ya está, lo dejamos aquí, hablamos en el próximo vídeo.